Buenos días. Vamos a dar una pequeña clase, unas pequeñas palabras sobre el asunto de agricultura, árboles y demás. ¿Por qué? Este mes, según el calendario hebreo, es el mes de Shvat. Shvat, el día 15 de Shvat, viene a ser la semana que viene, nosotros conmemoramos el día que, según nuestros sabios, divide el año en dos. Es decir, los árboles empiezan a sacar, a salir de lo que se llama el invierno hasta el 15 de Shvat y empiezan un proceso de renovación hasta el año que viene, hasta la primavera que ahora dentro de 2 meses empieza. Y cada árbol, según la cuenta, se considera el año que se considera cada árbol depende del día 15 de Shvat. Quiere decir, un árbol que fue plantado antes del día 15 de Shvat tiene un año. Al ser plantado después de 15 de Shvat está como perdiendo un año. Árboles, muy interesante. Saben que los árboles, se descubrió últimamente, de que cuanto más frío hace en el invierno, y más frío significa no más frío continuo, sino como golpes de frío, frío y normal, frío y normal, frío y normal, cuanto más golpes de frío el árbol recibe, más buenas y más abundantes son las frutas que van a salir este año. Muy interesante. El profeta dice, Kimea etz y emea mi. Como los días del árbol, así son los días de mi pueblo, es decir, del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel pasa una especie de círculo, como el árbol. Hay una primavera, flor, fruta, se cae la fruta, se caen las hojas, se duerme en el invierno y después la renovación. Es decir, el pueblo de Israel está comparado con árboles que de repente el árbol, la gente se equivoca y piensa de que cuanto más golpes de frío recibe el árbol, más sufre y más daño le hace al árbol. No. Puede ser de que en el momento de la nieve, en el momento del gran golpe del frío, el árbol sufre, pero por ese sufrimiento la fruta va a ser mejor. Es decir, el pueblo de Israel en la época del exilio está comparado con el invierno. No hay flores, no hay hojas, no hay nada. Es una especie de invernadero. No pasa nada. Pero pasa. Es decir, los procesos pasan dentro del árbol, dentro del pueblo. El sufrimiento del exilio provoca que las frutas, cuando lleguen, van a ser mejor. En la primavera el árbol va a crecer mucho más por ese sufrimiento que estuvo en el invierno. Cuando Dios creó el paraíso, el mundo y el paraíso, Dios dijo de que los árboles, la explicación textual del versículo de la creación de los árboles dice así, que Dios hizo los árboles y les dijo Dios dijo que se crean árboles que tengan gusto y con frutas de gusto. Es decir, que el propio árbol tenga el gusto de la fruta. Es decir, cuando uno tiene un tronco de una manzana, si muerde el tronco de la manzana, la rama de la manzana, ¿qué gusto tiene? Gusto a manzana. Y la manzana tiene gusto a manzana. Es decir, que la misma rama tenga el gusto del fruto. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando la tierra sacó los árboles, ¿qué es lo que dice? De que Dios hizo árboles y frutos. Es decir, el árbol saca fruto, pero el árbol mismo no tiene gusto. Eso viene a decir, dicen nuestros sabios, que por eso la tierra fue maldita por Dios. Es decir, la tierra es como que no hizo lo que Dios pidió. Dios pidió que el árbol tenga gusto y la naturaleza hizo que el árbol no tenga gusto. Es decir, ¿contradijo a Dios? No, no contradijo a Dios. Es decir, lo que Dios dice es lo que debe ser. Pero Dios mismo hizo cosas que la naturaleza no es algo independiente de Dios, es Dios mismo. Es decir, Dios nos dio a entender de que lo ideal sería de que el árbol tenga gusto a la fruta.
Pero prácticamente en este mundo, con las condiciones que tenemos, no podemos recibir eso. El gusto va a ser únicamente en la fruta. ¿Qué es lo que quiere decir? La rama es el intermediario, el fruto es el final. En este mundo, cuando uno hace algo, hasta que no termina, no siente el gusto de algo. Es decir, uno trabaja y de repente recibe la compensación. En la compensación está contento. Cuando trabaja, no está contento, está ocupado. Sí, prefiere estar trabajando que estar sin trabajo, pero uno no está totalmente contento. Contento es cuando culmina un proceso. Es decir, Dios dice que cuando uno hace un proceso que es bueno, en el camino también tiene que sentir el gusto. Esa es la visión general, ideal. Prácticamente en este mundo es imposible. Es muy difícil, no es imposible, es muy difícil sentir que en el proceso mismo uno está haciendo algo que es bueno. Es decir, en el proceso sentir la cúspide, sentirse bien en el proceso. Por eso las ramas no pueden tener el gusto de la fruta. La fruta tiene un gusto y la rama tiene otro gusto. Hay un solo árbol que el gusto de la rama es como el gusto de la fruta. ¿Cuál es? Es una especie de algo parecido al limón que se llama etrog. Etrog es uno de las cuatro cosas que los judíos toman en la festividad de Sukkot y lo unen juntos y lo mueven. ¿No? Uno de los cuatro. El etrog es una especie, como dijimos, de limón, algo muy parecido al limón. Y el gusto del limón, del etrog, de esa fruta, es como el gusto de la rama del etrog. Yo lo probé, es el mismo gusto. Si uno chupa la rama, masca un poquito de la rama del etrog, tiene el mismo gusto que la fruta. Entonces dice en el libro del Zohar que es la única fruta que no fue maldita. No fue maldita por Dios, porque esa fruta cumplió. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, nuestros sabios, ¿para qué nos cuentan eso? ¿Para decir qué es lo que pasó? No. Para decirnos de que uno tiene que, eso es lo que tiene que tratar de ver. Tratar de ver cómo las cosas intermedias son parte de un proceso divino que al final se va a sentir el gusto. Pero también si uno sabe eso, al saber, uno entiende de que está haciendo algo grande y tiene un poco de gusto de todo lo que va a llegar. Es decir, uno está haciendo un proceso en el cual uno quiere terminar algo y al terminar algo uno siente una especie de placer especial. Uno tiene que tener el placer también en el medio, un poco de placer, algo. No puede sentirse totalmente deprimido después cuando termina y dice, wow, terminé. No, en el mismo ahínco y trabajo duro que uno hace, uno tiene que ver la mano de Dios cómo llega al éxito.